Pues vamos a grabar un video para esclarecer algunos puntos respecto al pensamiento crítico y su aplicación en distintos aspectos, tanto de instituciones, de la vida local y en la globalización. Bueno, está con nosotros Gaby Juárez. Ella labora en la UASI, Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas. Ha estado en algunos eventos a nivel nacional que se realizan en Guadalajara. Tiene que ver con la Feria Internacional del Libro, en este caso la UTRAFIL, y con algunas luchas sociales a lo largo de por lo menos 15 años que nos conocemos, más o menos. 2004. Sí, por ahí. Bueno. Sí, sí. Y también está con nosotros el maestro Carlos Lefero. Pues es poeta, es articulista en algunos periódicos, actualmente en Milenio, y siempre se me olvida de ese periódico nuevo. Todo Noticias. Todo Noticias. Ajá. Y ha antes participado en El Informador de Guadalajara y en El Occidental, en algunas revistas en internet y en físico, varias publicaciones de poesía, y pues nos va a orientar respecto a cómo se concibe el pensamiento crítico desde sus lecturas y, si es posible, pues la aplicación en algún punto que quiera él analizar en este momento. Bueno, funcionaré como moderadora y algunas aportaciones a partir de la clase en el Instituto McLaren sobre proyectos para la paz y derechos humanos, como el doctor José Carlos García Ramírez. Bien, bueno, les pongo un poquito del contexto que nosotros estudiamos en esta clase. Es pues analizar algunos puntos sobre cómo el Estado regula las cuestiones que tienen que ver con instituciones que nos hablan de la paz y los derechos humanos, y cómo pues los individuos están indefensos ante esas regulaciones. Ahí confluyen pues algunas teorías de análisis, como en el análisis marxista, ¿sí? Y mencionamos también por ahí algunos pensadores del siglo XX, ¿sí? Comentando con Gaby acerca de su trabajo en la UASI, ella tiene pues una vivencia pues en lo próximo, 6 años trabajando en la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, y pues sí me gustaría que nos hablara acerca de esto. Pues muchas gracias por la invitación, por considerar este trabajo de estudio, de investigación, para acrecentar el pensamiento, aprender a pensar sobre nuestras miradas críticas. Y pues para mí también es muy importante que se contribuya
desde esta labor de la investigación, y además por el cariño que te tengo y el respeto de tu trabajo, porque justamente hemos coincidido en un trabajo con una mirada crítica de nuestro entorno. Actualmente trabajo en la unidad de apoyo a las comunidades indígenas de la Universidad de Guadalajara, que justamente ahora en abril cumple 30 años de creación desde la Universidad de Guadalajara, aquí siendo una universidad pública en el estado de Jalisco. Sin embargo, bueno, pues mi trayectoria como promotora cultural y activista social me ha llevado a tener un contacto cercano con los pueblos originarios, con una mirada crítica del contexto actual por el que vive México y el mundo. Y en este sentido, justamente en 1994, con el alzamiento zapatista, con este movimiento armado que surge ante la mirada del mundo, con esta pronunciación de que los pueblos originarios existen y que los pueblos originarios se encuentran en una desventaja tal frente a todos los Méxicos que somos, ¿no? Con esta consigna de nunca más un México sin nosotros, con esta consigna de un mundo donde existan otros mundos. Entonces, las mujeres han asumido, las mujeres indígenas, este papel protagónico que asumen en los pueblos originarios, junto con hombres que también se han estado capacitando previo a este lanzamiento armado desde el corazón de México, allá en la selva lacandona, en el estado de Chiapas. Y este llamado pues hace que volteemos a mirar a los pueblos originarios, que curiosamente no existían como tal reconocidos como pueblos. Eran campesinos, rurales, pero no había ese reconocimiento como pueblos. Y este alzamiento, que después tuvo una amnistía y unos acuerdos, los famosos acuerdos de San Andrés, los cuales con este acuerdo, en ese periodo estaba Carlos Salinas de Gortari, y entraba. Entonces, bueno, en ese contexto político y económico, recordemos que también existió justamente la firma del Tratado de Libre Comercio, alternativamente ante esta, o sea, porque es muy simbólica, ¿no? Este alzamiento que se alzó justamente contra esta hegemonía de poder, contra esta hegemonía de un sistema económico que por siglos les ha excluido, y justamente era para contraponer, además, y mostrar hasta el mundo esa hegemonía, donde al firmar el Tratado de Libre Comercio los ponía aún más en condiciones de vida desiguales. Y frente a ello también no solamente se pronunciaron por un mundo donde quepan otros mundos, sino por el reconocimiento de sus derechos, específicamente de los pueblos originarios. Lo que viene ahora con esta mirada crítica desde los pueblos, sí, mencionar que por una parte existe el discurso del reconocimiento de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. Ahora, más recientemente en el 2011, se abre un paso histórico en el espíritu constituyente al reconocer los tratados internacionales equiparables a la Constitución, de tal manera que todos las convenciones y los tratados, ¿no?, entre ellos la Convención de la OIT,
de la Organización Internacional de Trabajo, el 169, reconoce a todos los pueblos originarios, sus culturas, sus raíces, el derecho a preservar sus lenguas, a recibir educación, salud, vivienda digna, y el reconocimiento a su autonomía y a su organización. Sin embargo, vemos que estos derechos de los pueblos, ¿sí? En este paraguas internacional vemos en la parte local cómo hay esa contradicción en lo local, donde aún no se reconoce la personalidad jurídica de los pueblos originarios, ¿no? O sea, aquí en el estado de Jalisco, de hecho, se sigue teniendo esa pendiente esa agenda de los derechos humanos desde los derechos de los pueblos, ¿no? Porque los derechos humanos son para todas y todos, pero los derechos de los pueblos originarios son específicos, ya que hay una contradicción entre el artículo primero constitucional, que todas y todos tenemos el derecho de ser tratados por igual y ser protegidos constitucionalmente en el ejercicio pleno de nuestros derechos. El artículo 2, que ya trae también específicamente incluido el reconocimiento también de los pueblos. Vemos cómo en el ejercicio, en la vida cotidiana aquí en Jalisco, pues vemos una contradicción, porque actualmente convergen 55 pueblos, al menos, porque hay un subregistro por parte de la institución más oficial, que es el INEGI. En el último censo de población hay 55 pueblos hablantes, ¿no? Más aparte todos los de autoscripción, se dice que son 68, pero 55 pueblos hablantes, con una presencia en el área metropolitana de Guadalajara de 54 pueblos originarios. Y si hacemos una comparación solo en Zapopan, con una población de 14.600, se compara a la población total de 16.400 personas hablantes de lengua huirraritari en el norte de Jalisco, en Mezquitic. Entonces, como esta población plenamente especificada al norte de Jalisco se equipara con una población de una diversidad de más de 50 lenguas hablantes en un solo municipio, en Zapopan, donde convergen el 50% de la población que vive en el área metropolitana hablante de lenguas. Entonces, esta complejidad de invisibilización de los pueblos, aunada a la falta de reconocimiento de su personalidad jurídica como sujetos de derechos y no como entidades públicas de interés público, deja de manifiesto esta brecha de desigualdad, de trato, de reconocimiento y esta estigmatización que existe ante los pueblos, donde este trabajo que me ha permitido desde la UASI es en el programa de salud intercultural en el área metropolitana, un programa que no existía hace 30 años, un programa que se ha construido desde el ámbito comunitario, con el objetivo de construir desde un diálogo intercultural horizontal, con un esfuerzo increíble desde, lo digo, desde no porque hable de mí misma, sino porque también se requiere, exige más allá de sus intereses personales, académicos, etcétera, exige un compromiso de poner por delante a los pueblos originarios, porque las instituciones llevan muchísima ventaja, este status quo de trabajar para una universidad pública o privada en su caso. En este caso, la universidad ha creado esta instancia de UASI con muchas deficiencias, sí también con el interés de acompañar a los procesos de los pueblos originarios en la defensa de su territorio, siguiendo esta sincronía
y esa fuerza que surge en el levantamiento de 1994, entonces cómo la Universidad de Guadalajara también mira, ¿no? y cómo asume esa responsabilidad de que habría que crear un área específica de atención y acompañamiento a los pueblos. De hecho, antes era la coordinación de pueblos de atención a pueblos originarios, ¿no? Y bueno, en ese interés legítimo de crear y de acompañar ha habido luchas por la defensa del territorio, como en el sur, contra la Peña Colorada, la defensa del acompañamiento de los nahuas, como algunas otras, ¿no? Aquí en el área metropolitana, muy invisibilizada aún. Todavía en el 2011 se pretendía crear un vínculo para el acceso a la salud y los pueblos no acudieron a ese llamado. Entonces hay varias preguntas. Bueno, hay una situación, Gaby. Yo pienso que lo que mencionas de los pueblos originarios no viene propiamente de los pueblos originarios, porque salvo aquel levantamiento del 94, ¿sí? Hay intereses del Estado en que esto se regularice o se normalice para que no haya otra vez levantamientos en todas las partes del país en donde se encuentran estos pueblos originarios. Las contradicciones que existen pienso que son en ese sentido. El Estado considerado pues como una entidad política, geográfica, ¿sí? Necesita regular y necesita mantener un cierto orden dentro del territorio, y por esa situación es que yo diría casi como un abogado más en defensa de los intereses del Estado, de la burguesía, que de los pueblos originarios, es como se ha visto estas contradicciones, que como tú misma mencionas, no existe una defensa real de los pueblos. O sea, incluso tu lucha de estar constantemente viendo que se cumpla este artículo primero, este artículo tercero en cuestiones de la educación, dan la clave, digamos, para que podamos ver que no existe un interés completo del Estado ni de la universidad para solucionar esta autonomía de los pueblos. Yo pienso que incluso la autonomía no existe. Claro, precisamente nosotros veíamos esta cuestión de cómo no existe la autonomía, porque digamos en el ejercicio del Tren Maya, los pueblos lacandones dijeron no al Tren Maya. Entonces su autonomía permitía para que no entrara el Tren Maya, pero en nombre de la soberanía nacional entra, sí, entra porque es un proyecto que va a llevar progreso, digamos, como en el ejercicio que proclamaba Díaz. Sí, algunos dicen, bueno, pero entonces estamos en eso. O sea, ahí ya es otro tema. Ajá. Eso es un abuso de poder. Eso no quiere decir, eso es el abuso sobre la autonomía. Porque si estamos hablando en materia de los derechos, en el derecho positivo, bueno, esa es una mirada también desde nuestra mirada occidental, ¿no? Porque también desde los pueblos existe una resistencia real. Y si existen los pueblos es porque ellos se han nombrado pueblos. A ellos no les nombraron pueblos originarios. No, yo pienso que sí. Yo pienso que esto... Claro que sí existe el interés del Estado por absorber y controlar, homogeneizar y a la par ir reconociendo, porque es muy curioso ver cómo México es de los países que más firma convenios y convenciones y es el que menos los cumple.
¿cuál es el interés de las firmas y de las convenciones ante el mundo? Es decir, yo soy un país democrático, yo soy un gobierno, soy un Estado ejemplar en América Latina y en el mundo, pero ven, ¿qué es lo que dicen los informes de ONU? ¿Cómo hay esa falta de cumplimiento? Entonces, pero desde esa parte, entonces ese es el interés del Estado. ¿Y qué es lo que sucede? Hay una, volviendo al levantamiento, para ir y venir un poco, porque tiene mucho que ver con esa resistencia histórica que he tenido y cómo se asume una resistencia que ahora, cómo lo están viendo, cómo lo estamos viendo hasta ahora en nuestros días. Yo veo, por ejemplo, que el gobierno con esa astucia da una amnistía, llama a los acuerdos y los reciben en el mayor recinto de los derechos en el Senado de la República y en el Congreso de la Unión para firmar los acuerdos de San Andrés, donde van mujeres guerrillas, mujeres simbólicas, van los pueblos, van los indígenas, van los pueblos originarios. Y ¿qué es lo que pasa? Que luego se incumplen los acuerdos de San Andrés, los escuchan, ven las cámaras ante el mundo, voy a decir, somos el Estado democrático por excelencia, pudimos aniquilarlos, no los hicimos porque había niños con rifles de palo, etc., ¿no? Entonces, esa mirada ante el mundo, es decir, nosotros somos el Estado perfecto democrático, pero en los hechos no firman los acuerdos de San Andrés, no incluyen todo lo que ellos exigían y todo lo por lo cual se habían alzado. Entonces es ahí cuando cuando entra el Estado estratégicamente a neutralizar y a tratar de absorber. Justamente a partir de ahí viene la creación, como bien dice Carlos, de una creación burocrática a partir para el reconocimiento de un Consejo Nacional de Pueblos, y creación de instituciones para atender y acompañar a los pueblos, ¿sí? Para que se vean cristalizados los derechos. Pero uno muy importante, que es ese puente entre el gobierno y el Estado. Entonces es el Consejo Nacional de los Pueblos Originarios, donde hay gobernadores y donde hay, ¿no? Entonces este sistema es de creación desde el Estado. Sin embargo, ¿qué pasa con el levantamiento armado? ¿Qué pasa en la relación de América Latina? ¿Qué pasa en relación con el mundo? Yo tuve oportunidad de acudir a reuniones de pueblos y encuentros con el mundo de pueblos, que fue en Sonora, y donde acudían no solamente pueblos, sino también un llamado a luchas sociales que también se identificaron con esta forma de levantarse. Es decir, es que también nosotros es un país, o sea, somos muchos países de todos estos Méxicos, donde muchos, no nada más los pueblos, también estamos excluidos en el país. Entonces, un llamado a la sociedad, a las mujeres, a todas las personas, a quienes no están siendo reconocidos plenamente sus derechos y quienes están en una situación de desplazamiento forzado por las tierras, como muchos también campesinos, muchas personas que vivían en el ámbito rural y que le estorbaban al Tratado de Libre Comercio, por supuesto. Entonces, como se veía como toda esta estrategia ya venía para entrar en todo el territorio. Yo recuerdo, después del levantamiento, a los años que fue estos encuentros periódicos, que ya entonces empezaron a acudir policías autocomunitarias, como esta autonomía entonces ya no era solamente el llamado para los pueblos, sino también para la sociedad que se organizara. Cuando yo como promotora cultural recibo una carta firmada por su comandante Márquez y la comandancia zapatista, a nombre de que tenemos una invitación, vamos, acudimos y nos reciben. Entonces, no hablamos con el subcomandante Márquez, hablamos con los pueblos, con la comandancia zapatista, donde nos preguntaban, primero nos recibían, dice que había conocimiento de lo que hacíamos acá desde Guadalajara y que esta parte que nosotros desde aquí, cómo concebíamos también este movimiento, ¿no? Entonces,
claro que cuando acudimos nosotros yo pensaba, como yo recuerdo que hasta escribí, y porque nos podías dejar cartas, pensamientos, había muchas formas para expresarte y comunicarte, porque no todas las personas tenían esta posibilidad de hablar con la comandancia zapatista. Entonces yo no me esperaba sinceramente que pudiéramos ser convocados a esta reunión tan cercana. Entonces, de hagamos la revolución, ¿no? Yo, una mujer, pues ahora tengo 50 años, ¿no? Hace 40 y ya, 30 ya. Joven, sin hijos, con una vida en la que he luchado desde el derecho a la diferencia, por ser zurda, por muchas cosas en las que mi condición de ser diferente me sensibilizaron para también alzarme, ¿no? contra este sistema, y en lo que también tuve oportunidad de decir, a ver, ¿no? La lucha está donde la realidad que ustedes viven. Nosotros, nuestra realidad es esta, y la sociedad entonces es allá donde hay que ir y mirar y trabajar desde esta conciencia, ¿no? Los acuerdos de San Andrés no fueron respetados, y el llamado a la sexta declaratoria era esa. La sexta declaratoria es un llamado a la sociedad para que entonces existan todos estos principios desde donde nuestro lugar de origen tengamos esas luchas pendientes por ejercer nuestros derechos humanos, nuestras condiciones de desventaja, donde creamos que, y también aportar un mundo donde quepan otros mundos. De ahí viene la otra fila, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú mencionas todo esto, me puedo dar cuenta de que hay una reproducción del mismo sistema dentro de los pueblos originarios, ¿sí? Y yo pienso que esto es lo que al fin de cuentas el Estado quiere. Los pueblos originarios recrean la misma estructura que existe en lo que llamas la sociedad occidental, ¿sí? Y entonces al reproducirse lo mismo, pues no pasa nada. Es como el gatopardismo, ¿sí? Porque los pueblos originarios están, o sea, la gente en lo particular quiere mejor de salud, quiere mejor habitación, quiere el estar bien, que llamamos. Ajá, claro, sí. Pero aquí en la ciudad, no en sus comunidades, porque las comunidades se siguen manteniendo tal como están, ¿sí? En las mismas situaciones de inopia, en las mismas situaciones de alejamiento, ¿sí? Que además no pueden entrar, porque si entran se transforman ellos en habitantes occidentales como nosotros. Sí, entonces ahí es donde tienen que adaptarse. Ahí es donde yo veo dónde está, ahí es donde yo me pregunto, ¿sí? Cómo ocurre esta transformación, porque teóricamente se puede hablar de que hay una transformación, de que se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, pero en los hechos, ¿sí? Va a ocurrir que el indígena se va a transformar en un citadino, como yo, ¿verdad? Y no va a ser al revés, o sea, no el va... citadino, el indígena no va a transformar. No va a transformar al citadino. Fíjate que aquí es una parte muy interesante, porque es el discurso que ha creado el Estado, justamente y por eso ha creado órganos que neutralizan los procesos. Claro. De lanzamiento lo tenía que hacer. Es que simplemente vimos las policías en cómo se hacían en comunitarias, ¿no? Cómo hubo mucho desplazamiento, cómo han usado como un perro guardián al llamado narcotráfico, ¿no? Para desplazamiento de los pueblos. Los pueblos no están aquí solamente porque yo me quiero transformar y porque yo me quiero incluir en una sociedad que es mejor a la mía. No, es un discurso contradictorio creado por el Estado. Vienen porque quieren ser como nosotros y cómo se va a transformar. No es así. Ellos quieren, porque la mayor parte vienen desplazadas por violencia
por pobreza principalmente, porque se endeudaron con las semillas transgénicas y enfermaron su tierra, por problemas naturales que se dan en las condiciones como la del volcán, etcétera. Sí, y porque hay toda una estrategia a partir del cambio del artículo 27, del cambio del ejido, ¿no? Cuando todo este reparto de tierras y tal, de cómo privatizar, porque el Tratado de Libre Comercio es una estrategia que viene equiparada y apoyada y resguardada con una teoría, la teoría del derecho positivista, con el artículo 27, donde autoriza vender la tierra. Entonces, ¿cómo ha ido desarticulando? Hay muchas estrategias, pero en esta parte cultural, desde una vista antropológica, crítica, donde el Estado ha creado este discurso de la inclusión de los pueblos. Y no, ellos no quieren ser como nosotros, transformarse. Aquí la cuestión, y aquí me refiero a esta parte, porque han conservado sus lenguas, sus usos y costumbres, sus formas de organización, están luchando por el reconocimiento a sus medicinas tradicionales a partir de la organización de acompañamiento para los pueblos. Y ahora que tenemos para mí es pues una alegría inmensa que ella también haya aceptado el que a pesar de todas las cuestiones de la universitarias, que tengamos este encuentro con las compañeras. Pero no se puede, no se puede focalizar a una sola persona, Gaby. Sí. Y yo veo que ese es el problema. O sea, la crítica que yo manifiesto es en ese sentido. Es decir, si se focaliza el trabajo de una comunidad en una sola persona, se está reproduciendo el mismo paradigma de los pueblos occidentales. Se reproduce la colonización en la que de siempre han vivido ellos. Fíjate que el primero era desde donde estamos mirando, ¿no? La problemática de los pueblos, ¿no? Porque hablar de los pueblos habría que hablar entonces desde su realidad, ¿no? Desde su realidad histórica, desde su proceso histórico y desde la realidad de las condiciones en las que viven. Entonces, no podemos generalizar, ¿no? Ni idealizar tampoco. Y el analizar desde el derecho positivista, ¿no? Que mencionaba, sino que sí hay un reconocimiento, o sea, sí reconocemos que hay un avance de los derechos humanos, pero por sí sola su aplicación no resolvería el desarrollo de sus condiciones. Es a lo que tú te refieres, claro, sino que entonces es después, porque es aprender a mirar desde los pueblos originarios cómo viven sus condiciones, sus problemáticas, y entonces cómo desde ellos tiene que surgir y empieza a surgir este ejercicio de sus derechos de los pueblos originarios, porque yo no soy una mujer indígena, yo puedo acercarme a la comprensión, pero yo no puedo defenderlos a ellos, ¿me explico? En esa parte, porque eso es desde el ámbito comunitario. Lo que estamos trabajando ahora es en procesos y yo no digo que yo sea hay muchas personas con las cuales se han encontrado en sus procesos. Cuando yo llegué con la comunidad hace 6, casi 7 años que iba a ser, cada pueblo en la zona metropolitana ya tenía un proceso, ya tenía una vida, ya tenía un desarrollo, y como en defensa para el acceso a la educación, a la salud. Pero ahora que están en esta conciencia, y además aquel pueblo no se unía con este pueblo, no, porque entonces en un solo lugar no podían estar juntos para dialogar, ¿no? Pero y ahora está sucediendo. Cuando hablamos de la educación, estoy entendiendo que buscamos que los pueblos originarios hablen español, tengan esta conciencia que tenemos los que estamos educados dentro de estos programas educativos, ¿sí? Y que no se está viendo. Ahorita me estaba acordando de que, por ejemplo, Levi Strauss es un antropólogo, el primero que se mete a las selvas amazónicas, que se mete
en África, ¿sí? Y entonces él está haciendo unas investigaciones desde adentro de la comunidad, pero cuando al Estado ya no le conviene hacer esto, ¿sí? Le dice, ¿sabes qué? Vente para acá porque ya se acabó, ya se te acabó la cuerda, mijo, ¿sí? Y entonces la situación es que eso está controlado por el gobierno. Y eso es lo que ustedes no están viendo. Sí. Hay una situación que yo quería mencionar, porque está, por ejemplo, esto que decía, y lo conecto con lo local, de cómo hubo un vínculo a través de el ejército zapatista que dice de que saben de lo que se está haciendo acá. Y entonces cuando nosotros empezamos a tener como mayor influencia a nivel nacional, que se empiezan a congregar acá la red de revistas y editoriales independientes, entonces también nos quitan el territorio. Y eso significó desplazarnos fuera del ámbito donde siempre estábamos confluyendo, ¿no? Claro. Y eso es como muy representativo de lo mismo que se trata de hacer, o sea, ya no existe el territorio y entonces te vas y ya nos sacamos la lengua, o simplemente se acabó ese impulso, ¿verdad?, que se traía para generar algunos acuerdos, por lo menos algunas reuniones, y en donde poder discutir. ¿Recuerdas la primera? Ajá. Hubo, anteriormente los feminicidios, decía que es como que un feminicidio, o sea, de qué se trata, ¿no? ¿Recuerdas? Sí. La preocupación de las desapariciones en Ciudad Juárez. Yo recuerdo en el 2007, apenas 3 años teníamos, yo recuerdo como grupos anarquistas y editores, por ejemplo, el de Compostov, que es un diseñador, bueno, de gran prestigio, etcétera, etcétera, como editores, desde las editoriales independientes, jóvenes anarquistas que ya estaban en el antecedente de la manifestación de la represión del 28 de mayo del 2004, que era un punto de encuentro a la librería, ¿recuerdas? Y luego como ellos con esta preocupación traían también los grupos. En Ciudad Juárez hay un problema muy grave de desaparición de las mujeres, pero de hombres y de mujeres, entonces, porque se hablaba de desaparecidos, no de desaparecidas, pero el problema aquí en Jalisco está mayor, y es lo que ustedes no saben. En el 2007, de hecho, hay un cartel precioso que diseñó Postov con una vela y una luz encendida. Empezamos a hacer abrir espacios y foros para, claro, en centros culturales independientes, para hablar de la problemática, que aquí estaba más grave aunque en Jalisco. Entonces, ese jalar el mantel para ver qué había debajo de la mesa en la territorio Jalisca, de Ciudad Juárez, que era de lo más grave, o sea, es que lo peor del caso es que en Jalisco, pero no se sabe. No estaba visibilizado. Entonces no estaba visibilizado. Después pasó a desaparecidos, no desaparecidas. Luego al reconocimiento de las desaparecidas en femenino, y hemos estado impulsando esta agenda. Y yo creo, yo sí lo reconozco, yo desde mi vida personal, a los 4 años, reconozco mi primera manifestación de defensa de mi condición humana, de mi naturaleza. Yo recuerdo que agarré un plato de sopa y me lo broqué en la cabeza, comiendo la sopa de letras, así con mis 2 manos, porque se me quitaba la cuchara de la mano zurda y me la colocaban a la derecha para comer mi sopita. Yo tenía 4 años, lo recuerdo perfectamente, y la mesa en que sillita estaba, recuerdo la cara de sombra de mi madre, Lupita, que la amo, pero ella estaba impresionada, sin decirme nada. Nunca más me volvió a quitar la cuchara de la mano, porque fue bastante... entonces esto ya es en colectivo. Para mí hace poquito estuvieron invitadas en el Congreso, les dieron un reconocimiento como mujeres, y a las mujeres y niñas que luchan por sus derechos humanos. Cuando hablar el tema de las niñas, antes el agua así era, nos toca. No nos toca, las niñas y los niños, eso nos toca, pues claro, si yo en un taller de pensamiento crítico, se tuvo que estudiar y analizar, y había fuertes
oposiciones a que no nos metiéramos en tema de la niñez, porque eso no nos tocaba. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al raíz? O sea, hay una resistencia. Ahora después dicen, ahora se va a publicar un diagnóstico donde el dato que pudiera ser interesante es sacar a luz el mapa de la niñez de los pueblos originarios, no de sus condiciones, ¿no? Sino de cuántos niños y de qué pueblos, de qué culturas, etcétera, ¿no? Y que lo sacan a tabla así, de forzadamente, cuando hacemos un... Empezó cuando vino y nos visitó la comandante Esther. Una célula de las mujeres zapatistas estuvo con Cristina, Polonia y 7 pueblos de mujeres aquí en la colonia 12 de diciembre, muy cercano de Miramar, a la zona donde más, ¿no? Ellos acuden a otras antes del levantamiento. Entonces, claro que no fue levantarse por levantarse, había células de pueblos en otros lugares y que eso no lo sabía el Estado. Entonces, la estrategia, así como hay un poder hegemónico, también hay una organización alternativamente que se construye, ¿no? Y lo vemos en el mundo ante fuerzas, lo vimos en el 28 de mayo del 2024, hubo un encuentro y siempre hay foros sociales. Creo que la apuesta es esa. La sociedad civil, claro, que nos pican las costillas, ¿no? Entonces hay quienes de alguna u otra manera, digo, nadie somos intocables. Pero sí creo que, ¿por qué no me han dado esa estocada final y toco madera? ¿Por qué? Porque saben que de alguna manera están las compañeras, no solamente protegiéndome desde sus saberes, sino también, porque este vestido, por eso me lo puse, porque ellas me dicen, ¿sabes qué? Estos vestidos que ellas me han bordado, cuando si yo voy a hablar de los pueblos, para mí siempre me han invitado, y este color aquí en el pecho, ya sea por medio de un pajarito, es una protección, pero también es un reconocimiento que cuando yo hablo junto con ellas, porque vamos a hablar del camino recorrido, que es nuestro camino, ¿no? Y ellas escogen mis colores, tal. Entonces, ¿por qué? Porque es una forma, si yo estoy aquí no solamente hablando por mi trabajo, sino de un camino recorrido con ellas, una lucha que saben de antemano, que las han tratado de cortar. ¿Qué pasó con Esperanza Pérez Ruiz el pasado 27 de abril, cuando los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, derriban las casas, más de 90 casas, decían que 72, yo me quedé con los folios en mi mano del 98, o sea que habían derribado 97 casas, ¿no? Porque no contaron las de madera de los pueblos originarios, que eran la mayoría de los pueblos originarios precisamente de los censales y sociles que vivían en madera, casas de madera. ¿Aquí? Sí, porque ellos hacen sus casas de madera, ellos eran, bueno, el tema es que Esperanza Pérez Ruiz, a ella dice, bueno, porque no es una persona, o sea, por ejemplo, ¿por qué llaman a Esperanza? ¿Por qué me llaman a mí? Porque ya hay una red de mujeres en Zapopan, donde hemos trabajado los últimos 6 años, con Esperanza desde hace casi ya 7 años. Pero ya de esta manera en conjunto empezamos un diagnóstico piloto, luego un diagnóstico, por llamarle diagnóstico, es un proceso de encuentro, yo le llamaría más un proceso de encuentro, donde nos hemos retroalimentado, donde nos hemos puesto de acuerdo en qué quieren que podamos empatar, cuáles son sus intereses en los pueblos, ¿no? Porque el interés de la universidad es justificar su trabajo, pues estamos para los pueblos, pero hay que preguntarles. El problema es cuando no se consulta a la sociedad, no nada más a los pueblos, las políticas de las mujeres, cuando nos preguntan, ¿no? ¿Cuándo te consultan una política pública? O sea, es una realidad. El Estado no cuenta con una política pública porque no consulta específicamente a los pueblos. Y las consultas que se hacen, pues no las han respetado. Entonces, en este caso, si el Estado no tiene una política pública, la universidad, ¿a quién le toca, no? Obligadamente, moralmente, éticamente y políticamente, desde su constitución y su ley orgánica, que le da vida y sentido a una universidad de nivel superior, su ley orgánica, independientemente sea del Estado, ¿no? La privada o pública, todas están obligadas moralmente a tener sus programas de extensión social, de investigación
y de cultura y servicios. Si no están esos ejes, no se le puede reconocer como una universidad de nivel superior. Y en este caso, a 30 años que surge el movimiento armado, surge la UASI y luego también surge la red universitaria, pero claro que el Estado desde un país hegemónico siempre va a estar ahí diciendo sí, pero no, ¿no? Sí, pero no, sí, pero no. Y yo lo vi como en otras ocasiones hay tanta falta de coordinación en los 3 niveles de gobierno. Yo vi cómo se coordinaron de una manera fast track para desalojar a los pueblos originarios de la floresta en Zapopan. Los 3 niveles, la Conagua, el gobierno del estado junto con Protección Civil y todas las corporaciones de nivel policíaco que existan, hasta la Guardia Nacional, diferentes poderes policíacos, además la fiscalía estaban, con barras de fierro. Entonces, como para unas cosas sí les cuesta tanto trabajo coordinarse para armonizar la ley y los reglamentos, esos tratados internacionales para armonizar con cuántos diputados existen, ¿no? O sea, no más de 100 diputados existen aquí y no se pueden poner de acuerdo. Y acá todos los niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, se pusieron para desalojar, destruir sus casas, poner en riesgo a las familias, ¿no? ¿Y qué pasa? Entonces, hay una célula de organización, que es como el fueguito que hay que cuidar, ¿no? Desde la sociedad civil, el fuego que hay que cuidar y hay que seguir alimentando a ese fuego sagrado, porque es lo que les permite desde la organización y defensa de sus derechos de los pueblos que lo viven en carne propia. No es aquí la cuestión es que se juega la vida. Por eso es tan importante la salud desde los pueblos originarios. Yo estaba, mi preocupación de tesis, de que iba a estudiar una maestría y empecé el protocolo violencia sexual, cómo prevenir la violencia sexual para la niña, ¿no? Y me di cuenta que de eso no lo voy a resolver desde el derecho positivo. La prevención, igual que la salud, es desde los pueblos. Lo que sí hay una clarificación de cuáles son las reglas del Estado. Este es el andamiaje, ¿no? ¿Y cuál es la organización? Entonces, ¿cómo es la organización y cuál es realmente? Porque esos diagnósticos esos encuentros nos permitió reconocer los obstáculos, las dificultades y cómo se han construido sus barreras sociales para las desigualdades, ¿no? En las desigualdades que viven, pero también cuáles son sus fortalezas. Entonces, esas fortalezas que es el factor humano vital, no tendrán riquezas, no viven en situaciones de pobreza, etcétera, que no hay que generalizar. Hay quienes tienen recursos y se mueven muy bien por el país, pero luego dice, ¿por qué? Porque están muy pegados a los sistemas de poder y económicos o del sistema económico que les ha redituado, ¿no? Pero quienes han conservado esa parte de su forma tradicional de vivir, tienen mucho potencial en la diversidad de sus lenguas, en la diversidad. De hecho, a veces nadie sabe qué habla, entonces se enojan. ¿Pero por qué está hablando, no? Entonces, eso es una fortaleza, el cómo poderse comunicar entre ellos sin que nadie sepa. Claro. Cómo su medicina, como lo vimos con COVID, ¿no? Cómo ellos preferían no ir a los hospitales porque nos van a dejar morir. Digo, si vamos, si no nos atienden ahora, en consideración de eso, luego más el racismo que había, o bueno, imagínense en una cuestión de criterios, ¿a quién tenemos un tanque de oxígeno? ¿A quién se lo vamos a dar? ¿A las personas o a un indígena? Pues dice, no tenemos, dice, de antemano, porque hubo a veces hasta criterios que dicen, ¿a quién le vamos a dar el equipo? ¿No? Entonces dijo, me van a dejar morir. Entonces, ¿a qué recurrieron? A su medicina tradicional. Entonces, creo que la parte del pensamiento crítico nos puede ayudar a seguir fortaleciendo nuestros procesos que tenemos de nuestro trabajo, y como yo lo agradezco porque lo podemos seguir de alguna manera acrecentando en nuestra forma de vida principalmente, y en nuestra forma de trabajar, en nuestros vínculos. Pero el punto, yo diría aquí, es que lo que tú manifiestas es una situación de un grupo como la UASI, como la universidad, que no es toda la sociedad, ¿verdad? Entonces, creo que el control que se maneja políticamente es a través de esta ignorancia del grueso de la sociedad.
porque el que tres gentes sepan qué es lo que ocurre con estos pueblos no hace verano. Entonces, el concentrarse solamente en un pequeño grupo como UASI es lo mismo que no hacer nada, porque digamos, si la gente común al fin de cuentas va a tener el rechazo por los indígenas, no va a aceptar que vistan como visten, ¿sí? Que vendan sus cosas que ellos mismos hacen. Entonces el control se mantiene, a pesar de que uno crea que no lo hay. Sí, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, la parte de la educación, se debe de ahora, pues, porque eso es algo que ellos están proponiendo, sus sistemas tradicionales, fortalecer sus sistemas tradicionales y también la educación desde sus lenguas, independiente aprendan o no el español. Ellos y tienen ese derecho. Entonces, ahorita ellos ya están siendo escuchados, o sea, ellos también pero a mí me parece que en los procesos en los que van, por lo menos, es de la unión, y que tengan esta claridad de cuáles son sus fortalezas y cómo para vencer sus obstáculos, y cuáles son sus intereses muy claros, ¿no? Para ellos la salud es de vital, porque no se extingue la lengua, se extinguen las personas y por ello los pueblos. Y les preocupa porque la primera línea son las niñas y las mujeres. Entonces, claro que están en esa perseverancia. Entonces, la otra parte, la parte que dices, creo que es muy importante y estratégico, que me amplía los horizontes y que lo reconozco, muchas gracias, porque es cruzar estas redes de lo público y lo privado y lo social. Tenemos que expandir estas redes de conciencia, de análisis, de reflexión, de compartir esta situación para que podamos estas redes, ¿no? Que tanto le tienen miedo ahora con estas nuevas formas de organización y por eso desarticulan. Entonces creo que esa es el cómo poder fortalecer más allá de este núcleo de los pueblos, cómo conectan sus vínculos entre lo público y lo privado y tener yo creo que en mi papel de cómo yo asumo este rol de la universidad, pues la universidad tiene, así como la gotita que cae en la piedra, ¿no? Entonces, de ser constantes, no se hace un verano, pero sí con la constancia tenemos que llegar a perforar esas conciencias, a abrir esas conciencias, y aunque es titánico, creo sin embargo que hemos tenido 3 centros universitarios que ya están, ¿no? Está la red, está la UASI, pero más allá de la red universitaria, las redes sociales en los diferentes ámbitos. Puente, por ejemplo, ya se ha logrado en lo local, a nivel internacional también, pero creo que el grueso de la sociedad es donde hace falta trabajar mucho y marcarle la pauta en su papel que le corresponde, porque también dicen, oye, pues tampoco me vas a usar para que yo vaya y te legitime, ¿no? Sino que creo que también los pueblos tienen que ser parte de la evaluación de una política pública, de esta falta de política pública, y evaluar a las instituciones. En este caso la UASI, que es algo que estamos proponiendo para el foro que viene, y ese también es el compromiso. O sea, así son pequeños pasos, pero que también no solamente es el empoderamiento de nuestro trabajo, sino el que también se pueda aflorar y difundir más, ¿no? Hasta dónde, pues eso, reconocer logros, los desafíos, esas divergencias también que se dan. Y bueno, pues hay que seguir, ¿no? Adelante, pero sí para romper esa construcción ideológica que se tiene hacia los pueblos, pues es un ejercicio donde los pueblos también es una lucha también por sus derechos lingüísticos, y creo que desde ahí es una parte fuerte. Es una parte fuerte. Bueno, gracias. Okay. Carlos, ¿quieres dar alguna conclusión? Creo que dije tu currículum, pero no dije que eras Carlos Prospero. Bueno, okay. Pues yo diría que efectivamente hay un proceso, pero que se ha concentrado en los pueblos y no ha salido de ese núcleo, y que es importante que la gente común, el ciudadano común, vea cuál es esta
sí, esta lucha que hacen esos pueblos por mantenerse dentro de una sociedad como la sociedad occidental, porque también veo que los desplazamientos que hacen de su territorio hacia la ciudad también son formas de quitarles el territorio, ¿verdad? Porque hay intereses en el sentido, por ejemplo, de que hay lugares donde hay piedras preciosas, donde hay ámbar, donde hay agua, y los desplazan a la ciudad para adueñarse de todo esto. Entonces, en conclusión, yo diría que habría que tener en cuenta estos dos ámbitos y ampliar sobre todo hacia la ciudadanía. Gracias. Bueno, yo voy a concluir en el ejercicio de lo que reflexionábamos. Creo que esta hegemonía que ejerce el Estado pues permea en todos los ámbitos, ¿no? Y no, o sea, desde las cuestiones muy locales hasta lo macro es lo mismo, ¿no? Claro. Y la cuestión de derechos humanos pues sí queda corta, porque yo decía, bueno, como lo que yo he tenido de derechos humanos en el sistema educativo básico, es muy en el sentido de que son necesarios y son por el simple hecho de ser humano, etcétera, pero en el ejercicio ves que no es así. Al contrario, o sea, es siempre el ejercicio de la hegemonía, tal como lo estudiaba Bourdieu y Marx y otros, claro, ¿no? Entonces, tan vigentes actualmente, ¿no? Claro. Y bueno, pues muchas gracias. Hombre, gracias a ti Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti porque realmente nos abriste el pensamiento crítico. Bienvenido a bueno. Pensamiento Crítico. Gracias. Te amo, gracias. Los amo los dos. Los amo a los dos. Gaby. Ay, qué maravilla, qué bonito. Ponle stop. Qué bonito es pensar.